Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Marcos. Marcos nos ha pedido que hablemos de esta peli francesa, año 1973, director Marco Ferreri, con Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Philippe Noiret, Michel Piccoli, entre otros, una película titulada La Gran Bouffe, La Gran Comilona. Perfecta traducción al castellano. Marcos, un millón de gracias por volver a contar conmigo y un millón de gracias también por ponerme las cosas realmente difíciles. ¿Por qué? Porque llevo muchos vídeos en el canal, afortunadamente, y de verdad que esto no lo suelo decir a menudo. Creo que esta es una de las críticas, uno de los vídeos que más me va a costar hacer. O sea, me habéis pedido de todo. Me habéis pedido de muchísimos géneros. Me habéis pedido de muchísimos directores diferentes. De todo. O sea, no he repetido tampoco excesivamente directores. Y sin embargo, creo que hasta ahora no me he tenido que enfrentar a un análisis a priori tan complejo como el que nos propone La Gran Comilona. Tuve además la oportunidad de comentártelo, Marcos, en privado. Te dije que esta es una película que efectivamente vi la tira de años, solamente una vez, y he comprobado que no me ha engañado la imaginación. O sea, no es que yo, por ser joven, fuera especialmente impresionable y por eso me causara tantísimo impacto la película. Es que, vista hoy, verdaderamente La Gran Comilona es una bestialidad de película. No necesariamente en el sentido positivo, por cierto. Esta es una obra la cual todos los que hemos aspirado y quizá hemos fracasado a la hora de adquirir ese carné oficial de cinéfilo, en algún momento tiene que hacer una paradita en esta película de Marco Ferreri. No necesariamente te tiene que gustar, no necesariamente te tiene que entusiasmar, pero es cierto que en la historia del cine hay un puñadito de obras las cuales tienes que ver al menos una vez en la vida, aunque sea para luego aborrecerlas. Os decía que esta va a ser una crítica a la carta, creo, la más difícil de todas las que me han pedido hasta ahora. Se avecinan, por cierto, un par de películas más que me van a poner a prueba, telita. Una, de hecho, me la ha pedido Marcos y otra me la ha pedido otro chico, una película más contemporánea, ya veréis cuál es. ¿Por qué digo que es la más difícil? Por varias razones. La primera, porque es muy difícil contar según qué cosas sin tener que hacer alusión a funciones corporales de forma muy explícita y que entiendo que muchos de vosotros no querréis escuchar, por lo menos en mis labios. Tampoco voy a entrar en muchos detalles, ¿eh? Eso no va a ser la mayor dificultad del vídeo. Primero porque ya sabéis que no me gusta detenerme demasiado en el argumento de las películas. Muchas veces es necesario, sobre todo en películas que no son muy conocidas, y si no me gusta detenerme en el argumento, en una película como La Gran Comilona todavía menos. El segundo motivo por el cual considero que este es el vídeo más difícil es porque de todas las películas de las cuales he hablado, posiblemente esta sea la que encierra mayor abstracción, la que tiene mayor simbolismo, la que tiene una casi total ausencia de explicaciones, más allá de lo que nosotros podamos interpretar cuando la vemos. Un tercer motivo, ese es que con La Gran Comilona entramos de lleno en el terreno de la provocación. Esta película es una provocación constante. Es una película que nos invita a que de forma literal se nos revuelvan las tripas en más de una ocasión. Es una película tremendamente escatológica.
Es decir, esto vaya por delante, amigos. Si decís, hoy voy a ver la película antes de que Jaime hable con ella, la película puede herir vuestra sensibilidad. Es una película que si tomamos en su literalidad de lo que estamos viendo, resulta asqueante. Y aquí quiero enlazar con algo que puede ayudaros a su visionado. La Gran Comilona, lo que es, yo creo que por encima de eso, es una gran sátira. Y eso me parece importante para no desechar la película de forma instantánea como una mera provocación escatológica. Yo creo que hay un mensaje detrás de la película. Creo que nos están contando algo. El director, Marco Ferreri, y su guionista, que reivindicarle hoy al gran Rafael Azcona, nos están llevando a algún sitio. Ahora bien, la cuestión que yo me planteo, y es también una de las dificultades que se me añaden a esta crítica, es si ese subtexto que esconde la película, esa recompensa de obtener una explicación a toda esta orgía de más de 2 horas que vemos, acaba compensando lo que es una mayor parte del metraje que es provocador, que es zafio y que yo creo que sí, en su mayor medida podemos considerar gratuito. Eso me hace difícil evaluar esta película desde un punto de vista, vamos a decir, objetivo. Si es que en estos vídeos perseguimos la objetividad, que eso me parece muy discutible. Supone un desafío mayúsculo para mí. No ya para mí, sino para cualquiera que quiera ver esta película. El fin lo justifica todo, los medios, el mensaje que nos están lanzando Azcona y Ferreri lo vale todo. Por eso yo le quiero agradecer a Marcos que me haya pedido esta película, porque verdaderamente es de esas cintas que te ponen en un brete. Y no digamos ya cuando tienes que dar tu careto para hablar de ella durante... vamos a ver lo que dura este vídeo, creo que va a ser un poquito largo. Algunas veces me preguntáis, también quería sacar esta reflexión, ¿qué es exactamente el cine de culto? Y a mí me encantaría daros una respuesta unívoca, infalible, un dogma de fe. No puedo definir exactamente lo que es el cine de culto, porque al final no deja de ser una etiqueta puesta casi a voluntad del interesado. Pero sí puedo deciros qué películas son de culto. Y sin ninguna duda, La Gran Comilona es cine de culto. Es una película distinta a cualquier otra. Es una película a la cual no le importa caer en lo más bajo con tal de demostrar una tesis. Es una película que, como las auténticas obras de culto, crea una división absoluta. Hay quien la rechaza por ser sensacionalista y gratuita, que posiblemente lo sea, y hay quien detrás de toda esa escatología, detrás de toda esa ensalada de comida, ventosidades y otras funciones corporales, queda muy impactada por el mensaje y digamos que entra en el juego que propone. Supongo que en un término medio estará al final la valoración justa de este tipo de cine. Una película que se ha convertido en una suerte de clásico del cine europeo de los años 70. Una película que, insisto, os aviso las veces que haga falta, no es apta para todos los paladares. Puedo hacer un montón, hablando de gratuidad, puedo hacer un montón de chistes relacionados con la comida, o sea, el sentido del gusto. Por ejemplo, puedo decir que esta es una película que empacha, que creo que en parte es cierto. Puedo también decir que es una película que resulta estomagante por momentos, lo cual es verdad, o sea, pero también es una película que tiene ese halo de misterio, que buscan o que pretenden esas obras que esconden un mensaje más allá de las imágenes. Creo que también es una película que tiene que, de forma muy arriesgada para mí, lidiar con sus más profundas contradicciones. Es decir, por un lado es una película que destroza, despedaza al hombre moderno occidental de por aquel entonces, y por otro lado
sirve un espectáculo erótico que puede hacer las delicias de ese mismo hombre occidental que está siendo despedazado en la película, porque no hay que engañarse. Marco Ferreri era un erotómano, como lo era, por cierto, Luis García Berlanga, y lo nombro aquí por tener ese nexo en común, que fue el dar sus mejores frutos acompañado en el guión de Rafael Azcona. Ya sabéis que el dueto Ferreri-Azcona tiene un hueco de honor en la historia del cine español por dos películas principalmente, por El pisito y por El cochecito, dos comedias tan sumamente negras que causan auténtico desasosiego, sobre todo El cochecito. Se nota en algunas cosas, pese a la infinita más elegancia de estas dos obras, se nota las dos manos maestras del pisito y El cochecito en una película como La Gran Comilona. Y es cierto que para mí, al igual que ocurrió con el cine de Berlanga, yo personalmente me quedo con la etapa de Berlanga y de Ferreri, en la cual la censura les obligaba a, y entendedme bien lo que quiero decir con todo esto, pero que les obligaba a estrujarse muchísimo más los sesos, a ser infinitamente menos explícitos, mucho más elegantes y mucho más imaginativos a la hora de contar una historia. Resumen, vista con los ojos de hoy, esta es una película a la cual la voy a otorgar un 7 sobre 10. 3 estrellas y media sobre 5. Sin más dilación voy a decir las cosas que más me gustan y que, por otro lado, menos me gustan de la película, no sin antes recordaros. El argumento es bastante mínimo en este caso, por lo menos vamos a decir el nudo argumental. Tenemos 4 personajes, son Marcello, Hugo, Philippe y Michel. Qué bien, gracias de verdad Ferreri, gracias Azcona, qué bien me va a venir para este vídeo que todos los personajes Ferreri optara por dejar el nombre de pila de los actores. Una especie de broma privada aquí que se marcaron, pero así, oye, cojonudo. O sea, sabemos ya de antemano de quién estamos haciendo referencia todo el rato. ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a Marcello, que es piloto de avión, Hugo es un reputado chef, Philippe es un juez y Michel entendemos que es un ejecutivo de televisión. Vosotros os acordáis de Living Las Vegas, ¿verdad? O sea, el personaje de Nicolas Cage viajaba hasta Las Vegas para beber hasta morir. Lo que hacen nuestros 4 amigos, por llamarles de algún modo, es irse a la casa familiar de uno de ellos y van a comer hasta morir. Van a comer hasta reventar en términos literales. Ese es el plan. Esa es la historia de la película. Hay una cosa que, para empezar, siempre me ha fascinado de La Gran Comilona. Y es el hecho de contar con semejante reparto. O sea, con 4 de los mejores actores europeos del momento. Y posiblemente con el mejor de todos, o por lo menos con el que más me gusta en la película, que es Marcello Mastroianni. Y sobre todo verle hacer lo que hace. No voy a hacer el típico comentario boomer que hago siempre en todas las películas que son un poquito atrevidas de antaño. En plan, esto hoy no se podría. De verdad, lo voy a decir, joder. Hoy es imposible ver a una gran estrella hacer lo que hace Marcello Mastroianni. Es algo que siempre me ha fascinado de esta película. Y desgraciadamente, al final de películas como esta, no existe tanta documentación como otras, precisamente por esa condición también que tienen de prohibidas y no apta para todos los públicos. No hay tantísimas entrevistas disponibles a los responsables. O sea, son películas que crean un enorme revuelo en su día, todas estas del cine europeo de autor, y que sin embargo, por desgracia, van pasando al olvido. Algunos de estos 4 actores incluso ya había trabajado en películas de directores superestrella. O sea, me sale Mastroianni, había trabajado con Fellini, que es verdad que también, el bueno de Federico, también su cuota de provocador también la tenía ahí bien presente, aunque yo creo que Fellini no llegó tan lejos como lo que vemos aquí. Philippe Noiret
había trabajado a las órdenes de Hitchcock en Topaz, al igual, por cierto, que Michel Piccoli. Había trabajado en la misma película. O sea, me parece fascinante que todos ellos se prestaran a hacer todo lo que vemos en La Gran Comilona, porque estamos posiblemente ante el nacimiento de ese subgénero de la pornografía que se llama el food porn. Y no me seáis hipócritas, sabéis muy bien de lo que estoy hablando. De ese palo estamos hablando cuando nos referimos a La Gran Comilona. Y sin embargo, estos 4 actores consagradísimos hicieron esto. Y no me da la impresión de que pasaran el resto de sus días maldiciendo el momento de haber trabajado aquí con Marco Ferreri. De hecho, bueno, Mastroianni repetiría con él en otra película también muy especial, que es Adiós al macho. Ni sus carreras tampoco de estos 4 actorazos se vieron resentidas por haber participado en esto. O sea, a Noiret, vamos, le tenemos en una joya también europea en las antípodas de lo que puede suponer La Gran Comilona, que es Cinema Paradiso. Es decir, te da una idea también de lo diferente que era la industria en aquellos años 70, loquísimos, abiertos a experimentaciones de todo tipo y abiertos a que el resultado pudiera ser cualquiera. Vámonos a irnos metiendo ya en faena. Os he dicho las profesiones que tienen estos chavalitos ya maduros. Tenemos un juez, un ejecutivo de televisión, un piloto de avión y un chef. Todos ellos en una mansión, solamente a su disposición, donde van a dar rienda suelta a sus perversiones culinarias primero y a sus perversiones sexuales después. Ellos se dicen, ya que van a ser estos nuestros últimos momentos de vida, pues vamos a satisfacer nuestras 2 necesidades primarias, la comida y el sexo, la gula y la lujuria, 2 pecados capitales. Y 2 placeres que al final acaban constituyendo la comida y el sexo, 2 placeres de lo más terrenales. Así acaban entrando también en juego el papel de unas prostitutas y de una maestra que va a ser para mí el gran personaje clave de la película. Me estoy refiriendo a esa chica de nombre Andrea, interpretada por supuesto por una actriz que se llamaba igual, del mismo modo que ocurre con los personajes masculinos, en este caso Andrea Ferreol. Hay una inspiración literaria para esta película y que quizá se me está metiendo el micrófono por el canalillo. Vamos a ver que está todo en orden. Ahí. Hay una inspiración literaria para esta película y esa es la de Los 120 días de Sodoma del Marqués de Sade. No estoy hablando de la película de Pasolini, con la cual es cierto que se podrían encontrar algunos paralelismos. Sin embargo, la película de Pasolini, si los quisiéramos buscar, que es Saló, se estrenó 2 años más tarde que La Gran Comilona. En todo caso, en aquel escrito del Marqués de Sade, teníamos también a 4 personajes masculinos. Teníamos, y además muy diferenciados por su profesión, teníamos a un juez, a un banquero, a un eclesiástico y a un aristócrata. Están en la época de Luis XIV y se encierran en un castillo durante 120 días para perpetrar todo, o sea, todo tipo de perversiones. Se puede entender la película de Ferreri también como una suerte de parodia de ese esquema del Marqués de Sade, por lo menos en lo que se refiere a su estructura. Y teniendo siempre en cuenta lo que os decía antes, o sea, esta película se estrena antes que la muy escandalosa y muy repulsiva adaptación de Pasolini trasladándola a la Italia fascista. Y creo que esta es una de las palabras clave también que nos sirve para entender esta película que nos ha pedido Marcos. Es una comedia, La Gran Comilona. Sin duda es una película que invita a la carcajada. No siempre lo pretende, si es que verdaderamente lo está pretendiendo. Y eso es algo, esa es una de las cuestiones que hacen difícil enfrentarse a una película como esta. Sin duda es una película que
o entras más pronto que tarde en el juego que te propone, o puede acabar resultando una experiencia mortificante. O sea, porque nunca hay una declaración explícita de los personajes. ¿Por qué se han reunido? ¿Por qué quieren acabar con sus vidas comiendo hasta reventar? Es verdad que solo a mitad de la película, y estamos hablando de una peli que sobrepasa las 2 horas, uno de los personajes, creo que es Marcello, dice algo así como: es imposible comer hasta morir. Está perdiendo la fe en esta especie de suicidio pactado. Sin embargo, nunca se nos dice el porqué de este suicidio. Hay una primera tentación también a la hora de desentrañar qué es lo que nos está contando Ferreri y también Azcona. Y eso es fijarnos en las profesiones de estos 4 hombres. Uno es un juez, un chef, productor de tele, piloto de avión. Todos ellos, vamos a decir, hombres de éxito profesional. Hombres muy bien posicionados, de mediana edad, pertenecientes a lo que antes se llamaba la burguesía. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. O sea, Ferreri y Azcona escogen a 4 hombres, vamos a decir, de cierta prominencia, de una clase social alta. Y sin embargo, pese a ser personas que en apariencia lo tienen todo, lo que van a hacer Ferreri y Azcona aquí va a ser desnudarlos en más de un sentido. Es decir, no solo los vamos a ver desnudos, que también los vamos a ver vacíos, hasta el punto de acometer esta absurda empresa, que es el suicidio por indigestión. Es decir, 4 personas que lo tienen todo van a morir voluntariamente a través de la propia sobreabundancia que ellos experimentan, de la que ellos gozan por pertenecer a una determinada clase social. Estoy hablando de la burguesía, estoy hablando de clases sociales. O sea, es necesario también poner a la película en sus años de contexto. En la década de los 60, aquí hemos hablado de Godard en este canal, y ya en la década de los 70 hay implantada una conciencia, vamos a decir, marxista en todas las corrientes artísticas. Y por supuesto, el cine no es ajeno a eso. O sea, es muy difícil, por ejemplo, no emparentar La Gran Comilona con el cine de Luis Buñuel, por ejemplo. Se me viene a la cabeza, lo primero, El Ángel Exterminador, de la cual hablé brevemente en mi top de mejores películas del siglo XX. O sea, ese grupo de la alta burguesía encerrado también en una casa, sujetos a una serie de convenciones sociales que les impiden abandonar esa casa como si allí ejerciera una especie de fuerza invisible. Hay una película posterior, también de Buñuel, y además curiosamente realizada un año antes de La Gran Comilona, con un título que lo dice todo. Y ese es El discreto encanto de la burguesía. Grandísimo título, por cierto. De algún modo aquella película era también heredera del Ángel Exterminador por presentarnos a un grupo de burgueses de nuevo en una situación de nuevo inexplicable. O sea, la imposibilidad de poder disfrutar de una cena. O sea, cada vez que parece que van a empezar a cenar, surge algo que lo impide. Como veis, esta última premisa es casi justo lo contrario que en La Gran Comilona. Es decir, en La Gran Comilona vamos a ver comer todo el rato y comer mucho, posiblemente un 70% del metraje. Y esos platos, por cierto, que al principio nos parece que tienen una pinta fantástica, y si ves la película todavía sin comer o sin cenar, se te puede hasta abrir el apetito, se nos van a acabar indigestando, nos van a parecer repulsivos también a nosotros, ya no solamente a los protagonistas. De algún modo yo creo que también Ferreri recoge parte de ese espíritu de Luis Buñuel de presentar a una serie de personajes muy bien posicionados, en algunos casos con cierta influencia social, en una situación difícilmente explicable, de un modo racional, apelando al subconsciente, sí, pero también con unos fines alegóricos que podemos interpretar. ¿Cuál sería entonces el mensaje que nos lanza la película? Quizá que podría ser que la sobreabundancia, el tenerlo todo cuando se te antoja,
te acaba conduciendo a un vacío existencial, por ejemplo. O sea, aquí sería también donde vemos una de las grandes ironías, casi cinismos, que encierra La Gran Comilona. Estos hombres, cada vez con el estómago más lleno, pero cada vez más vacíos por dentro. O sea, no ya vacíos, sino es que directamente yo creo que acaban sufriendo una regresión. O sea, vamos viendo cómo poco a poco se van infantilizando cada vez más, cuando no directamente sufriendo una regresión a un estado animal. O sea, dicho de otro modo, esa sobreabundancia te puede llevar o te acaba conduciendo a una autodestrucción. ¿Tienen las profesiones de los 4 protagonistas también algún tipo de simbología o de relevancia? Yo no lo veo tanto, más allá de que son 4 profesiones con determinada influencia. Por lo menos vamos a decir 3 de ellas. O sea, tenemos a ese juez interpretado por Philippe Noiret. Ese juez, posiblemente el más niño de todos, el más infantil, un niño que parece que no ha crecido nunca, y a la primera secuencia hay que remitirse con esa siniestrísima relación que tiene con su tata. Un juez que parece que en realidad lo que está buscando, más que el suicidio por indigestión, está buscando a su madre desde el principio. El productor de televisión interpretado por Michel Piccoli. Quizás sí que hay cierto paralelismo entre la profesión de este personaje, de Michel, y la del chef, el chef iba a decir, interpretado por Ugo Tognazzi, en el sentido de que los dos sirven contenidos a un público. Los dos están obligados a que el público, a que la sociedad se trague lo que ellos crean. Por un lado, los programas de televisión. Por el lado de Hugo, la comida. De los dos hay esa sobreabundancia que os comentaba además antes que se da en la sociedad. En todo caso, el personaje de Michel Piccoli, desde el mismo inicio, tanto Ferreri como Azcona, se empeñan en mostrárnoslo un hombre afeminado. Le vemos con esas mallas practicar una serie de pasos de baile. Le vemos con ese suéter rosa súper ajustado. Y de todos, es el que menos interés muestra en las mujeres. El personaje de Ugo Tognazzi es quizá, para mí, el que menos dibujado está de todos. En todo caso, es el cocinero. La voz cantante en un suicidio por comida la va a llevar el cocinero. Parece el líder. El que lleva la voz cantante es el que lleva el plato a la mesa. Al hilo de esto hay una lectura bonita, si es que se puede aplicar este adjetivo aquí, de esta película que, por supuesto, no es mía, la leí en su momento, no me acuerdo de quién, porque además ni siquiera era en castellano. Pero venía a decir lo siguiente, venía a decir que lo que nos están contando aquí Ferreri y Azcona en realidad es una enorme parodia sobre el núcleo familiar, sobre la familia, una extrañísima familia. Tendríamos como padre ¿a quién? A Ugo Tognazzi, el chef, el que lleva el plato a la mesa. Como madre podría ser el personaje de Philippe Noiret, que es de todos el que siempre busca más reconciliación y menos la confrontación. Es el más dócil, además de todos. No se molesta nunca por nada, apenas protesta y si lo hace es de forma muy tímida y sin armar un escándalo. Como hija estaría el personaje de Michel Piccoli, representado por, vamos a decir, esos atributos femeninos que dibujan Azcona y Ferreri en el guión. Y el hijo, que sería para mí el que mejor está de todos, seguido, por cierto, de Philippe Noiret, que también está maravilloso, pero en este caso me estoy refiriendo a Marcello Mastroianni. Marcello, ¿quién sería? El hijo adolescente. O sea, el más varonil de todos. En el sentido de que es el más obseso sexual de todos. Y además, también obsesionado con ese coche de carreras, que casi le presta tanto interés o más
que a la comida y el sexo. De hecho, os diría que sus mayores muestras de civismo, o sea, los momentos en los que verdaderamente se le ve feliz, los dedica a ese coche que lo está arreglando con mimo, con cariño, casi acariciándolo. O sea, ese bólido, por cierto, también, vamos a decir, como símbolo de vigor, de velocidad, de ímpetu. Y de hecho, cuando compruebe que toc toc, la impotencia y la disfunción eréctil llaman a tu puerta, ese coche se va a convertir en el sustituto del sexo. A Mastroianni, al igual que a Tonacci, hay que darles el mérito enorme de que actúan aquí sin utilizar su lengua materna. La película es francesa y, salvo algunas cosas en concreto que digan en italiano, casi todo está hablando hoy en francés. Yo creo que Mastroianni aquí hace, no sé si uno de los papeles de su vida, pero sin duda el más arriesgado y el más al límite, protagonizando varias secuencias que al menos una de ellas rozan lo explícito. Los personajes, la verdad es que no es que empiecen muy arriba, en el sentido de que empiecen, vamos a decir, como súper civilizados. De hecho, el mismo Mastroianni al principio, cómo está acariciando la estatua. Pero sí vamos a ir viendo poco a poco que siempre se puede ir a peor. Y que todos van a ir involucionando más aún, si cabe. Se van a transformar en niños, y en esa transformación en niños, de esos adultos, como os decía, resulta clave la aparición del personaje de la maestra, Andrea. Una actriz, por cierto, que, como ya os he dicho antes, conserva también su nombre, interpretada por Andrea Ferreol. Ojito a este papel, ojito a las cosas que le vemos hacer, y ojito a las escenas que Andrea Ferreol comparte con 4 tótems masculinos del cine europeo. No es casual que sea una maestra la que al final acabe, por así decirlo, jugando con todos los protagonistas a su antojo y haciendo todavía más evidente el vacío de estos hombres adultos que en realidad acaban siendo unos críos de teta, y en este caso en un sentido literal. Pasan más, por cierto, desapercibidas esas chicas que interpretan a las prostitutas, pero sin embargo, en un momento dado dicen, bueno, hasta aquí ha llegado la fiesta. O sea, esto ya empieza a ponerse más siniestro aún si cabe. O sea, no tenemos absolutamente nada que hacer aquí y no queremos saber nada de estos planes que os habéis montado. Es una de las pequeñas contradicciones para mí que tiene la película y que os decía antes, porque si bien es verdad que estas chicas en la película son tratadas esencialmente como carne, los comentarios con la comida van a ser cojonudos hoy. A pesar de eso, no hay que engañarse. O sea, el de Ferreri, el nombre de Ferreri es uno de los más reseñables del cine erótico, por lo menos desde su variante artística, y se las apaña para mostrarnos su cuerpo de toda clase de maneras. Es decir, vale que estén ahí para desnudar todavía más la infantilidad de estos varones adultos, pero lo cierto es que, a ver, Ferreri propicia también su espectáculo erótico para varones adultos. Por eso os digo lo de lidiar las contradicciones. En todo caso, sí que es cierto que desde un plano, vamos a decir, moral, yo creo que estas chicas salen infinitamente mejor paradas que los personajes masculinos. Por eso ya os digo que es difícil muchas veces evaluar esta película. Y el personaje de la maestra, a la cual tardamos en coger el punto, la cual decimos, joder, o sea, esta tía acaba encamada con todos. En realidad, siendo también un personaje muy irreal, siendo un personaje muy alegórico y que perderíamos el tiempo si tratamos de analizar desde un plano literal y muy racional, sí que es un personaje infinitamente más inteligente, por lo que vemos, que todos estos tíos juntos. También está esa lectura, vamos a decir, masculina de esta historia, o mejor dicho,
de la exacerbar, ¿verdad? Está toda esta historia de exacerbar, poned el sustantivo si queréis, ni siquiera sé si exacerbación existe, pero bueno, de todo lo que es la virilidad, o sea, subiéndolo 5 o 6 peldaños y haciéndolo algo loquísimo. Pones esa masculinidad que tratan ellos, o que está representada en los personajes, en una misma balanza con la feminidad de las mujeres de esta película, o vamos a decir, con sus armas de mujer. Y yo creo que en este caso, la feminidad en la película, ese platillo, yo creo que acaba en un plano más elevado. Por lo menos creo que esa es la interpretación, esa es la visión que plasman Azcona y Ferreri. Voy a decir Azcona y Berlanga en más de una ocasión, seguro, si no lo he dicho ya. ¿Por qué no le he puesto una calificación más alta a la película? Yo creo que ya os lo he dicho antes, es una película que es de todo menos sutil, y creo que es una película hecha primero para provocar, y yo creo que lo consigue. O sea, en ese sentido, gol. Gol por la escuadra, objetivo cumplido. Y después, y si el espectador le apetece, hacer esas lecturas que, evidentemente, ya os lo he dicho, yo creo que sí que están. Es una película muy provocadora, en algunos momentos tremendamente gratuita, y tiene también a un director que es Ferreri, y mira que tiene dos de las grandes obras maestras, sin ninguna duda, del cine español, como yo os he dicho antes, y Ferreri no me parece un gran director con la cámara, y me voy a explicar. Es un director tremendamente estático. Entiendo que también está realizado con alguna intención concreta, quizá para darle más teatralidad al asunto, pero creo que en una película como esta, en un escenario tan cerrado, creo que una cámara tan estática como la suya para mí acaba perjudicando lo que es la fluidez de situaciones y lo que es el desarrollo más o menos que vemos de los personajes. Esto es una crítica personal, pero a mí me gusta que la cámara sea expresiva, que el director la mueva más, que tenga cierta intencionalidad. No digo yo que esto sea una película de Baz Luhrmann, es que no nos tenemos que ir al extremo. No que haya travelings aquí vertiginosos, ni que sea Damien Chazelle ahí con sus paneos ultra rápidos, sino que la cámara muestre una intención. Y yo creo que Ferreri, en lo que sí que me parece un director, no sé si decir maestro, pero buenísimo, es a la hora de lograr buenísimos encuadres. O sea, algunos maravillosos, algunos de tinte pictórico. Pero creo que en lo que se refiere a la fluidez con la cámara, sí me parece un director bastante plano. Narrativamente, esta es una película que, si bien es verdad que en su primera hora puede resultar un poco indigesta, porque tardamos en ubicarnos, porque no sabemos lo que está ocurriendo allí, no entendemos por qué el personaje de Ugo Tognazzi de repente empieza a imitar al Padrino, o mejor dicho, a Marlon Brando, que por cierto lo clava desde un plano físico. Y para que os hagáis una idea, por cierto, de la atmósfera que flotaba en la película, este momento fue totalmente improvisado por parte de él. Esta es otra de las cosas que dan a la película un aire diferente a cualquier otra. Se utilizó y quizás se abusó de la improvisación por parte de los actores. Pero dicho esto, y después de esta frase subordinada larguísima, y a ver si vuelvo a ubicarme, es verdad que en un momento dado, cuando comienza toda la escatología, en plan hardcore, yo os tengo que reconocer que, pese a que resulta objetivamente barato, cuando todo el festín ese comienza es, curiosamente, cuando la película empieza a adquirir más ritmo y, efectivamente, dices, ahora sí. Ahora ya empiezo a ver hacia dónde está yendo esto. Ahora ya le empiezo a ver una utilidad práctica a las ventosidades. De ahí lo de las contradicciones que os decía antes que encierra la película. Y lo cierto es que
encuentres algunas situaciones aquí que son objetivamente divertidas. O sea, por ejemplo, cómo le empiezan a sacar los gases a Michel Piccoli como si fuera un niño pequeño. Aquí volvemos al tema de que estamos viendo a 4 niños, mientras Tonachi aparece justo por la puerta allí con una especie de tarta que luego vemos que es una especie también de puré que le da de comer. Por cierto, a Michel Piccoli, creo que es Tonachi el que le dice: si no comes, no te morirás. O sea, se hace explícito que es un suicidio pactado. Y se lo dice además como si fuera un niño, solo que es el mensaje opuesto a un niño que no quiere comer. Si no comes, te mueres. Aquí es: si no comes, no te mueres. Esto entroncaría con lo de que el personaje de Michel sería niño o niña pequeña y el de Tonachi sería un poco como el padre que le intenta dar de comer. Es cuando ya, a partir de este instante, yo es cuando ya empiezo a ver las cartas puestecitas sobre la mesa, no todas destapadas, pero algunas sí. Una de las prostitutas, por ejemplo, dice: ¿y esta gente por qué comen si no tienen hambre? O sea, esa frase, por ejemplo, es la voz del espectador. Esa es una de las poquísimas concesiones que tiene la película a coger un cable a tierra, es decir, ostras, que hay alguien que está hablando mi idioma. En ese momento nos identificamos más con esa prostituta que con cualquiera de estos hombres presuntamente intachables, presuntamente de éxito. Hay una secuencia que es maravillosa y es la de, por ejemplo, esta que entra Marcello en la habitación y vemos que en la cama hay 4 cuerpos. Distinguimos que uno es el de Philippe, que otro es el de Michel, que otro es el de Andrea, la maestra, y hay un cuarto sin ubicar. Yo en ese instante digo, bueno, de lejos, quizás una de las prostitutas. Marcello se acerca, le da un mordisquito en el trasero al personaje de Andrea y vemos que de repente el cuarto se da la vuelta y es Ugo Tonachi. O sea, me ha parecido muy gracioso ese plano y por eso os digo lo de que tiene talento para el encuadre Marco Ferreri, porque entonces lo que no estábamos viendo ahí era un ménage à trois. Lo que estábamos viendo ahí es un ménage à quatre directamente. El tema del váter. Yo os digo que la película es la antítesis de la sutilidad y el buen gusto. Para que os hagáis una idea, si alguno habéis visto El Triángulo de la Tristeza, película que creo que de forma injusta ha pasado bastante desapercibida entre todas las candidatas al Oscar, la película dirigida por Ruben Östlund, vemos en la secuencia del barco un homenaje explícito a La Gran Comilona. Ocurre algo similar con El Retrete. Es posiblemente este del Retrete, estoy hablando, bueno, del Triángulo de la Tristeza también, pero en este caso de La Gran Comilona, para mí el momento más repugnante de toda la película. La metáfora no es que sea precisamente el colmo de lo sutil, es decir, todo lo que nos tragamos acaba saliendo disparado, acaba explotando, acaba siendo expulsado por algún sitio. Dicho de la forma más fina posible, la mierda al final siempre acaba saliendo a flote. Las muertes de cada uno. Al final no me he molestado en decir que esto es una crítica a la carta con spoilers, porque hablar de spoilers en esta película como si fuera una franquicia hipercomercial me parece bastante absurdo. Todos acaban cumpliendo su propósito: morir. O sea, en el caso de Marcello, muere en realidad no porque quiera morir. De hecho, parece que es el único, curiosamente, él, el supermacho, la persona que solamente piensa con el pito y no con la cabeza, es el primero que ve que eso no está nada claro. Se monta en ese coche horrorizado por su impotencia. De hecho, es el único que no se ha podido acostar, o mejor dicho, que no ha podido culminar con la maestra. Se monta en ese coche en el que tanto cariño ha depositado, prácticamente es una extensión de él y de determinado apéndice de él, y al final acaba muriendo congelado en ese bólido
Ese símbolo de velocidad, sí, pero también de vigor, de masculinidad. Su muerte además se produce con una sobreactuación preciosa, tengo que decir, de Michel Piccoli. También está bien, joder, para mí el tercero, justo antes de Ugo Tonacci. Está claro que es algo que le dijeron que hiciera, o sea, pero es bastante gracioso ver cómo ese personaje de Piccoli, el personaje, vamos a decir, más afeminado, tal cual lo han retratado aquí los autores, lo que sería la hermana dentro de esta familia, llora como un niño o una niña la muerte de su hermanito, que es Marcello. La muerte de Michel Piccoli. He dicho antes que el momento del retrete es el más repulsivo, ¿verdad? Ups, din, 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 din. Tenemos empate. No, yo creo que es peor el del retrete. La muerte de Michel Piccoli, en todo caso, al margen de lo que le pasa, también es verdad que es el personaje que tiene mayor sensibilidad artística. De hecho, es el único que toca ese piano, esa melodía, que si no Marcos me iba a matar si no lo comento, de Philippe Sardé, otro de los grandes del cine francés, habitual también del cine de Robert Bresson, y aquí con ese leitmotiv tan melancólico de la película. No me parece casual que el más sensible de todos muera al piano y por un ataque de flatulencia. La muerte del personaje de Tonacci en la mesa de la cocina, para mí, claro, no es el momento que digas más escatológico, pero dices, no sé cómo esta película pudo pasar según qué filtros y no ser directamente calificada X. El hombre muere masturbado y comiendo a la vez. O sea, come del personaje de Philippe Noiret encima de la mesa, mientras la maestra le masturba entre lágrimas. Es una secuencia verdaderamente dura de ver, o sea, muy incómoda, como muchísimas de las cosas que hemos visto. Y donde yo creo que para mí se lleva más lejos esa comunión que hay entre el sexo y la comida, como los dos placeres más terrenales, hasta el punto de poder hablar aquí de una muerte por gula y lujuria en una. O sea, en todo caso, también es interesante el hecho de que al final, ¿dónde muere el chef? Marcello muere en su bólido, Michel muere en el piano y Hugo muere, el chef, en la cocina. El personaje de Philippe Noiret muere también con otra alegoría menos desagradable que la anterior, pero de algún modo similar. Andrea le lleva esa tarta que me perdone Freud, pero eso no es una tarta, esos son dos pechos enormes. Los mismos pechos, por cierto, con los que él parece estar obsesionado desde el mismo principio de la película. Está también ese rollo, hablando de Freud, de identificar los pechos de mujeres que él conoce con su madre ausente, entiendo que por aquello del periodo lactante. El más niño de todos, como ya os he dicho, para mí, el más niño no quiere decir el más tonto, de hecho casi me parece de lo más presentable. El más niño de todos ellos acaban muriendo también de la forma mucho más plácida que el resto. Acaba comiendo de esos pechos, en este caso de tarta, y en este caso, eso, sin que sirva de precedente, solamente representados. En realidad todos ellos acaban como carne de ganado. O sea, si os fijáis, a todos, una vez que van cayendo, que van muriendo, los meten en una especie de cámara frigorífica que hay en la cocina. Está el cuerpo de Marcello primero y luego vemos en la otra ventanita de esa cámara también la cabeza de Michel Piccoli. Al final, o sea, Ferrer y Azcona deshumanizan, o quizá nos deshumanizan a todos. ¿Por qué cebarse con estos personajes? A lo mejor nos están diciendo algo sobre nosotros. Deshumanizan tanto a estos tíos y los acaba convirtiendo en eso, en cachos de carne, que acaban almacenados como si fuera ternera fresca a punto de ser llevada a la mesa.
Va en círculo, casi, si os fijáis. Esto ya es lo de menos, por cierto, en una película de estas características, pero se nota muchísimo cuando están transportando el cuerpo de Marcella al principio, que es un muñeco, o sea, se nota muchísimo en varios planos. El plano final de la casa, es lo que os decía antes de el talento que podía tener Ferreri para crear, eso sí, cierto simbolismo en las imágenes y a su vez también el poco talento que yo le veo a la hora de jugar con la cámara y ser un poquito más, eso, jugón. Son también planos estáticos, pero en este caso yo creo que están muy bien. Son muy reveladores. Andrea es la única que ha quedado con vida en esa casa. Nunca hemos sabido muy bien qué es lo que buscaba, pero de algún modo ha demostrado ser mucho más inteligente que todos ellos, porque al final todos han acabado siendo alumnos de esa maestra. Los ha toreado como ha querido. No ha intentado en ningún momento pararles. No ha habido un momento en el que les diga, estáis locos, ¿qué estáis haciendo? No lo hagáis. Al contrario que las prostitutas. Siempre les ha complacido. De hecho, ha hecho todo lo que ellos le han pedido. Ella en principio ha sido como un objeto más y sin embargo la que está ahora viva, la que es dueña de esa casa, es ella, y no ellos que están en la cámara frigorífica. Andrea recibe una nueva despensa, y voy a ir al plano final. Andrea recibe una nueva despensa de carne y le dice a los carniceros que dejen las piezas por ahí, en el jardín. Es un plano que resulta bastante desasosegante, o sea, que está abierto a todas las interpretaciones que queramos. Yo por lo menos lo que veo aquí es una semejanza entre esos cachos de carne, trozos de carne muerta que hay en el jardín, con los perros revoloteando alrededor y los cachos de carne que hay en la cámara frigorífica de la cocina, que son seres humanos en principio. Yo veo aquí una lectura terrible. Tanta diferencia hay entre los hombres que hay encerrados en la cámara frigorífica y esa carne muerta que ahora vemos que son los que pasean en el jardín. ¿Quiere decir esto quizá que al final todos somos animales y lo que hemos visto hacer a estas personas, salvo algunos destellos de caridad muy leves y fugaces, no les distingue nada como esa supuesta raza superior, que sería la humana con respecto al animal? Yo creo que me voy a quedar con esa lectura y ahora, si me lo permitís, y no es coña, me voy a retirar porque 3:30 es justo la hora de comer. Hasta aquí la crítica a la carta de La Gran Comilona. Marcos, 1.000.000 de gracias por esta petición, 1.000.000 de gracias por todas las películas que me pides, que ya te digo, está guay hablar de todo tipo de cine, también de este cine mucho más de autor, mucho más de culto, mucho más simbólico y en realidad interpretado a lo que vosotros queráis ver. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, instrucciones un poquito debajo para las peticiones que queráis y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.